¿Y si le dijeran que incluso el más cruel de los corazones puede encontrar la redención? En esta conmovedora historia, verá cómo una granja al borde de la ruina y un burro de espíritu indomable desafiaron las probabilidades y cambiaron para siempre la vida de una mujer marcada por la penuria. Prepárese para un viaje de transformación, cuyo final ofrece una profunda reflexión sobre el poder de la compasión y el cambio. En un pueblo pequeño y tranquilo, rodeado de campos verdes y ríos serenos, había una granja a la que todos temían. Pertenecía a doña Ramona, una mujer de semblante severo y ojos penetrantes, conocida por su alma oscura y su mano de hierro. La historia de Ramona se susurraba por todo el pueblo, especialmente los días de mercado, cuando los granjeros y tenderos intercambiaban historias de horror sobre su crueldad. Desde muy pequeña, Ramona nunca había conocido el afecto. Criada bajo la rigidez de un padre autoritario y frío, aprendió que la vida era dura y que solo sobrevivían los fuertes. Por eso, cuando heredó la granja tras la muerte de su padre, decidió que no permitiría que nada se le escapara de las manos. Sus animales, especialmente los burros, no eran vistos por ella como seres vivos, sino como meras herramientas para aumentar su riqueza. El sonido del látigo restallando en el aire era habitual en la granja, y las marcas que dejaba en el lomo de los burros eran un testimonio silencioso de la crueldad que sufrían. Los vecinos evitaban acercarse a la granja, temerosos de atraer la despiadada mirada de Ramona. Su tierra, antaño vibrante y llena de vida, parecía ahora sofocada por una niebla de tristeza. Los burros, antaño fuertes y sanos, estaban exhaustos, con los ojos apagados y los cuerpos maltrechos. Entre ellos había un burro nuevo, Paco, cuya llegada trajo un rayo de esperanza al corazón de la señora. Paco era joven, con un pelaje gris brillante y ojos curiosos, aún ajeno al cruel destino que le esperaba. Ramona había comprado a Paco en una feria de la ciudad, atraída por su aparente fuerza y su vigorosa mirada. «Este burro será mi tesoro», pensó mientras pagaba al vendedor con una rara y pícara sonrisa. Al llegar a la granja, Paco percibió el ambiente opresivo, pero aún no comprendía del todo lo que le esperaba. Veía a los otros burros, sus cicatrices y la tristeza en sus ojos, pero aún no se daba cuenta de que su futuro sería igual de sombrío, quizá incluso peor. Los días en la granja empezaban antes del amanecer. Ramona, implacable en su ambición, estaba levantada antes de que cantara el primer gallo. Asaltaba el granero, con órdenes firmes y un látigo siempre a mano. Paco, que aún intentaba acostumbrarse a su nueva vida, se veía obligado a cargar con pesados sacos de grano que le machacaban la espalda y el espíritu. Cada vez que hacía una pausa para recuperar el aliento, el látigo de Ramona encontraba su objetivo, y el dolor que sentía parecía un castigo por cada momento de debilidad. Paco sentía que sus fuerzas disminuían día a día. Su cuerpo, antaño robusto, empezaba a mostrar signos de desgaste, pero era su espíritu el que más sufría. Vio a los otros burros, ya resignados a su destino, y sintió un escalofrío al pensar que él podría acabar como ellos, una sombra de lo que fue. Pero algo en el interior de Paco aún se resistía. Era una pequeña chispa, un instinto que le decía que no debía someterse tan fácilmente. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Ramona parecía más impaciente, más cruel. Paco sabía que no podía seguir así mucho tiempo, pero ¿qué podía hacer? No era más que un burro, y doña Ramona, con toda su fuerza y determinación, era un enemigo formidable. Pero en aquel ambiente de desesperación, Paco empezó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, tenía algo en su interior que Ramona no podía controlar. Cada día que pasaba, Paco sentía que el peso de la vida en la granja de doña Ramona aumentaba sobre sus hombros. Aquel lugar, que al principio parecía una etapa más de su sencilla y trabajadora existencia, se convirtió rápidamente en una prisión donde el sol no parecía brillar y el aire era tan pesado como el plomo. Cada amanecer, Paco oía los pasos firmes de Ramona acercándose al granero, y su corazón se llenaba de un miedo silencioso. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Cuando doña Ramona entró en el granero, su mirada era aún más fría y sus órdenes fueron dictadas con mayor ferocidad que de costumbre. Ella le asignó llevar una carga excepcionalmente pesada, mucho más de lo que había llevado nunca. Los sacos de grano se amontonaron sobre su espalda hasta que apenas podía ver el camino que tenía delante. Paco intentó avanzar, pero sintió que las piernas le temblaban bajo el aplastante peso.
luchaba por mantener el equilibrio y cada paso era una dolorosa victoria. Ramona, despiadada, le seguía a su lado, con el látigo preparado. A cada señal de vacilación, arremetía contra él, gritándole que era débil, inútil, indigno de estar en su granja. Paco sentía cada golpe atravesarle la piel, pero lo que más le dolía era la desesperanza que crecía en su pecho. Ya no sabía qué hacer para complacer a su ama. El trabajo que solía hacer con dedicación era ahora una tortura diaria. Los otros burros observaban desde sus establos, y en sus ojos, Paco podía ver una mezcla de compasión y resignación. Ya habían pasado por ello, ya habían sido destrozados por la dura mano de Ramona. Sin embargo, algo en Paco aún se resistía. Tal vez fuera su juventud, o tal vez la creciente comprensión de que esta vida de servidumbre era antinatural, de que había algo profundamente erróneo en todo ello. El sol estaba alto cuando Paco finalmente cedió al agotamiento. Se desplomó en el suelo, los sacos de grano cayendo a su alrededor como una avalancha silenciosa. Ramona, presa de una furia irracional, empezó a azotarle con más fuerza, cada golpe acompañado de una maldición. Pero esta vez, Paco no se levantó. Permaneció en el suelo, con la respiración agitada, el cuerpo agotado, pero la mente curiosamente en calma. Mientras Ramona seguía gritando y golpeando, Paco sintió que algo despertaba en su interior, algo que no sabía que poseía. Era una fuerza silenciosa, una resistencia que no provenía de sus músculos, sino de un lugar más profundo. No era solo un burro, no era solo un animal destinado a servir. Era un ser vivo, con un derecho innato a la dignidad. Y en ese momento, algo cambió. Los gritos de Ramona empezaron a perder fuerza. Notó que sus golpes ya no surtían efecto, que el burro no respondía a su crueldad como antes. Paco permanecía allí, firme, inmóvil, negándose a ceder. Y fue en ese momento cuando un extraño silencio se apoderó del lugar, como si el aire mismo se hubiera transformado, volviéndose más denso, más cargado de significado. Ramona, con el látigo colgando de su mano cansada, empezó a darse cuenta de que algo había cambiado. Se dio la vuelta, confusa e inquieta, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, su autoridad estaba en peligro. Y así, mientras el sol empezaba a descender por el horizonte, Paco se quedó allí tumbado, con los ojos desviados a lo lejos, más allá de la granja, hacia un futuro incierto pero quizá más prometedor. Paco, aún en el suelo, exhausto y magullado, empezó a darse cuenta de que el dolor físico no era el único peso que llevaba. El silencio que siguió a los gritos de doña Ramona fue casi ensordecedor y, en esa quietud, algo muy dentro de él despertó. El peso de los sacos que habían caído a su lado ya no le aplastaba, pero sí la vista de la granja circundante. Podía ver a los otros burros, atrapados en sus propias luchas diarias, sus vidas reducidas a un ciclo interminable de trabajos forzados y sumisión. Paco sabía que ese no era el destino que quería para sí mismo. Lentamente, levantó la cabeza y miró al horizonte, buscando algún signo de esperanza, alguna razón para seguir luchando. Ramona, que seguía sujetando el látigo, lo observaba con creciente rabia y frustración. Pero había algo diferente en Paco ahora, algo que ella no podía entender. Ya no era el burro sumiso que ella había comprado en el mercado. Había una fuerza, una resolución que crecía en su interior, alimentada por cada golpe que recibía. En los días siguientes, la granja se sumió en una tensión silenciosa. Paco se negaba a trabajar. Cada vez que Ramona intentaba obligarle a cargar de nuevo con los pesados sacos de grano, él se limitaba a tumbarse en el suelo, con las piernas rígidas como troncos de árbol, los ojos fijos en un punto lejano, mucho más allá de los límites de la granja. Los gritos de Ramona resonaban por los campos, pero Paco permanecía inquebrantable. Su resistencia no era solo física, era una declaración silenciosa de que no aceptaría más la opresión. Ramona, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo, pasó de ser una mujer furiosa a una figura desesperada. Sus ataques de ira se hicieron más frecuentes, y cada uno de ellos era recibido por Paco con la misma serena indiferencia. Los otros burros, al principio asustados por la desobediencia de Paco, empezaron a observarle con curiosidad y admiración. Había algo heroico en la forma en que soportaba el castigo sin ceder nunca, y este valor empezó a inspirar un sutil cambio entre los animales.
En la oscuridad de las noches que siguieron, Paco no durmió profundamente. Permanecía despierto, escuchando el sonido de los vientos que soplaban por los campos vacíos y oliendo la tierra húmeda. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero no había vuelta atrás. Ramona, tan cruel como era, ya no podía intimidarle. Cada golpe del látigo no hacía sino reforzar su determinación. Se dio cuenta de que estaba luchando por algo más grande que él, una lucha por la dignidad, por la libertad, por un destino que él elegiría, no uno que le sería impuesto. La resistencia de Paco empezó a cansar a Ramona. Ella estaba acostumbrada a doblegar espíritus, no a enfrentarse a ellos. Cada día que pasaba sin que Paco cediera la dejaba más exhausta y confusa. El poder que siempre había ejercido parecía escapársele de las manos, y esta sensación era nueva para ella. Sus gritos perdían fuerza y sus castigos se convertían en actos desesperados, casi suplicantes, como si suplicara a Paco que volviera a ser el burro sumiso que solía ser. Y entonces, en una tarde especialmente húmeda, ocurrió algo extraordinario. Ramona, tras otro intento fallido de obligar a Paco a trabajar, dejó caer el látigo al suelo. Sus hombros se desplomaron y, por primera vez, miró a Paco no como una herramienta rebelde, sino como un ser al que ya no podía controlar. Paco, por su parte, sintió que una oleada de alivio recorría su cuerpo, pero sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. El sol empezaba a ocultarse tras las colinas, coloreando el cielo en tonos anaranjados y rojos, pero la granja de doña Ramona estaba envuelta en una oscuridad que iba más allá de la noche. Desde el momento en que Paco se había negado a ceder, algo en el interior de Ramona había empezado a desmoronarse. Los muros invisibles de su poder absoluto, que antes habían parecido irrompibles, ahora estaban llenos de grietas. Y fue en esas grietas donde se filtraron la duda y la inseguridad, sentimientos que ella nunca había permitido en su controlada vida. Paco se mantuvo firme en su resistencia silenciosa, una fuerza que Ramona ya no podía romper. Cada uno de sus intentos de someter al burro se topaba con la misma calma resuelta que la enfurecía aún más. Los días se convirtieron en semanas y el trabajo en la granja empezó a detenerse. Los otros burros, aunque seguían bajo el control de Ramona, ya no eran los mismos. Observaban a Paco con una mezcla de admiración y miedo, y la semilla de la rebelión empezó a germinar en sus cansados corazones. Mientras tanto, la salud de Ramona empezó a declinar. La mujer que antaño dirigía su granja con un vigor casi sobrehumano parecía ahora una sombra de lo que había sido. Sus noches eran largas e insomnes, atormentadas por el eco de sus propios gritos. El látigo, que antaño había sido una prolongación de su voluntad, yacía ahora olvidado en un rincón del granero, cubierto de polvo y arrepentimiento. Ramona empezaba a darse cuenta de que, a pesar de todo el poder que creía tener, era impotente ante la fuerza que emanaba de Paco. Y esa fuerza no era algo que ella pudiera destruir con violencia, era algo que nacía de la dignidad y la voluntad inquebrantable del burro. En sus momentos de debilidad, Ramona empezaba a cuestionarse sus actos, pero pronto apartaba esos pensamientos, como si temiera a dónde pudieran llevarla. Las sombras en la granja se alargaron, y con ellas, la soledad de Ramona. Los vecinos, que antes la temían, ahora evitaban aún más la granja, como si el lugar estuviera maldito. Los campos, antes vibrantes por la actividad de los burros, estaban ahora vacíos y silenciosos, reflejo de la propia alma de Ramona. La cosecha de ese año sería escasa, y ella lo sabía. Pero más que la falta de alimentos, era la ausencia de vida en la granja lo que la carcomía por dentro. Una tarde, Ramona se encontró caminando por los campos desolados donde antes había habido risas y trabajo. El viento soplaba frío, y cada paso parecía pesar más que el anterior. A lo lejos, divisó la figura solitaria de Paco, aún tendido donde había caído semanas atrás, con los ojos fijos en algo que Ramona no podía ver. Se detuvo a unos metros, incapaz de acercarse más. Durante un largo momento, los dos permanecieron en silencio, separados por algo más que la distancia física. Ramona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo, como siempre hacía. Sin embargo, algo en su interior estaba cambiando. Sabía que aquel impas no podía continuar, pero no sabía cómo salir de él. Paco no era solo un burro testarudo, era un símbolo de todo lo que ella había ignorado en su vida, el respeto, la compasión y la fuerza inquebrantable de la dignidad.
Cuando cayó la noche definitivamente, Ramona se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta hacia la casa, su silueta fundiéndose con la oscuridad. En el fondo de su mente, empezaba a formarse una decisión, pero aún era vaga, como un susurro en el viento. Aquella noche, mientras doña Ramona se retiraba a su casa, el silencio de la hacienda parecía más profundo que nunca. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, y la luna llena, colgada en el cielo como un vigilante silencioso, proyectaba sombras largas y sinuosas sobre los campos vacíos. Se sentía agotada, no solo en cuerpo sino en alma, como si cada fibra de su existencia se estuviera desintegrando. Cuando cerró la puerta de su casa, Ramona no encontró el consuelo que buscaba. La atmósfera estaba cargada con los recuerdos de su crueldad, y la soledad que antes había sido su compañera ahora parecía un castigo. Las paredes de la casa, que una vez fueron testigos de su fuerza y determinación, ahora parecían susurrar secretos de arrepentimiento. Ramona sabía que tenía que hacer algo, pero, ¿qué? Su mente estaba confusa, como un río agitado por la tormenta. Al sentarse a la mesa, sus pensamientos vagaron de vuelta a su silencioso encuentro con Paco. La mirada del burro, firme y sin acusaciones, permanecía grabada en su memoria. Era como si viera a través de ella, más allá de su dureza y orgullo, hasta el centro de su humanidad herida. Por primera vez, Ramona se permitió sentir todo el peso de sus actos y, con ello, una oleada de tristeza la inundó. Se levantó y, como movida por una fuerza invisible, se dirigió al granero. La puerta crujió al abrirse y el olor a paja y tierra mojada la saludó. Paco estaba allí, tumbado en su rincón, con los ojos cerrados, pero claramente despierto. Ramona se acercó con pasos vacilantes, con el corazón latiéndole desbocado. Sin saber exactamente por qué, se sentó a su lado, sintiendo la cálida presencia del animal junto a ella. Durante largos minutos, Ramona permaneció en silencio. El sonido de la rítmica respiración de Paco, mezclado con el suave susurro de los árboles al viento, era casi hipnótico. Miró al burro y finalmente las palabras empezaron a formarse en sus labios. «Lo siento», susurró, con la voz temblorosa, como si cada sílaba fuera una piedra que tuviera que levantar ella sola. «Yo, no sé qué hacer, pero sé que no puedo seguir así». Paco abrió los ojos, girando lentamente la cabeza para mirar a Ramona. La mirada que le dirigió no fue de perdón inmediato, sino de aceptación silenciosa. No necesitó palabras para darse cuenta de que algo estaba cambiando en su interior. Ramona, al darse cuenta de ello, sintió que una pequeña llama de esperanza se encendía en su pecho. Aquella noche, Ramona decidió que la granja no podía seguir como estaba. Sabía que su camino hacia la redención sería largo y arduo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Paco, por su parte, observaba con una serenidad que parecía predecir el futuro, como si supiera que sus destinos estaban entrelazados de un modo que ni siquiera Ramona comprendía aún. En los días siguientes, Ramona empezó a cambiar de actitud. Empezó a cuidar de Paco con amabilidad, llevándole agua fresca y comida sin esperar nada a cambio. Barrió el establo, ordenó los establos e incluso empezó a tararear suavemente mientras trabajaba, como si intentara llenar el vacío que antes solo había existido con el silencio y el dolor. Paco la observaba, todavía receloso, pero había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes. El sol, que había parecido ausente de la granja durante tanto tiempo, empezó a brillar más cada día. Los árboles de los alrededores se mecían suavemente con el viento, como si la propia naturaleza respondiera a la transformación que allí se estaba produciendo. Ramona sabía que quedaba mucho por hacer, pero cada pequeño gesto la acercaba a un nuevo comienzo. Y entonces, una tarde dorada, mientras Ramona limpiaba la última parte del granero, ocurrió algo extraño. Paco, que siempre la observaba desde la distancia, se acercó lentamente y, por primera vez, le tocó suavemente la mano con el hocico. Ramona, sorprendida, dejó caer su escoba y le miró. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Ambos sabían que algo era diferente, algo que no podía deshacerse. El futuro seguía siendo incierto y el camino por delante estaba lleno de desafíos, pero por primera vez, Ramona no sintió miedo. Sabía que podrían enfrentarse a lo que les esperaba, siempre y cuando continuaran juntas, paso a paso, día a día. Y mientras el sol empezaba a ponerse,
Proyectando largas sombras sobre la granja, Ramona y Paco se prepararon para el viaje que aún tenían que emprender, un viaje de cambio y quizás, algún día, de verdadero perdón. Con el paso de los días, la relación entre doña Ramona y Paco empezó a cambiar significativamente. Lo que antes había sido un vínculo de opresión y resistencia, ahora se había moldeado en respeto y comprensión mutuos. Ramona, que antes se había dejado llevar por la crueldad y el deseo de control, encontró ahora una nueva forma de vivir, en la que la bondad y la compasión empezaron a guiar sus acciones. Una mañana, el sol salió más brillante que nunca sobre la granja. Los colores del cielo se reflejaban en las hojas frescas y en los campos que empezaban a recuperarse del abandono. Ramona salió de casa con el corazón más ligero. Al acercarse al granero, ya no tuvo que obligar a Paco a salir. Él acudió a ella por su propia voluntad, una clara señal de que se estaba restableciendo la confianza. Juntos recorrieron los campos. Ramona trabajaba junto a Paco, cuidando la tierra, plantando nuevas semillas y esperando una cosecha que simbolizaría no solo la recuperación de la granja, sino también la redención de su propia alma. Cada pequeño brote que surgía de la tierra era como una nueva esperanza que florecía en su interior. Mientras Ramona observaba a Paco pastar libremente, un profundo pensamiento se apoderó de ella. Al igual que había tratado a los burros con brutalidad, se había tratado a sí misma con la misma dureza. Al tratar de dominar y subyugar la vida que la rodeaba, había cerrado su propio corazón a la belleza que el mundo podía ofrecer. Ahora, al permitir que la bondad fluyera de su interior, sintió una paz que nunca había conocido. La historia de Ramona y Paco no trataba solo de un burro y su dueño. Era una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre cómo el verdadero enemigo a menudo no es la otra persona, sino las barreras que erigimos en nuestro interior. Al derribar estas barreras, somos capaces de encontrar no solo la redención, sino también un propósito más profundo, uno que resuena con la armonía del mundo natural. Al final, la granja de doña Ramona floreció, no por la fuerza o la dominación, sino por el cuidado y la comprensión. Ramona se dio cuenta de que las verdaderas riquezas no estaban en las cosechas ni en el poder que creía poseer, sino en las conexiones que construyó con los seres que la rodeaban y en la paz que finalmente encontró dentro de sí misma. Y así, mientras el sol seguía brillando sobre la granja, Ramona y Paco continuaron juntos, no como ama y sirviente, sino como compañeros que habían aprendido la importancia de la bondad, el respeto y la infinita capacidad de transformarse y evolucionar. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la capacidad de cambiar y encontrar la redención. La transformación de doña Ramona y Paco nos enseña sobre la compasión y el poder de un nuevo comienzo. Gracias por seguir este apasionante viaje. Si le gusta, no olvide suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir sus opiniones. Hasta la próxima.